¿Cómo se logra que una batalla privada, casi desesperada, se transforme en una causa que moviliza a todo un país? Bueno, hoy nos metemos de lleno en esa increíble historia, la de cómo la lucha contra el cáncer salió de las sombras para convertirse en una de las cruzadas más importantes del siglo XX. Imagínense, a mediados del siglo XX, el cáncer era justo eso. No era solo una enfermedad, no. Era un espectro, una condena que se susurraba en voz muy baja, un enemigo silencioso, aterrador, que se combatía a puerta cerrada, lejos de la mirada del mundo. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Porque la historia que vamos a contar no es solo sobre ciencia. Es sobre todo una historia de estrategia brillante, una que cambió para siempre la percepción del público y con eso el futuro de la medicina. Es un viaje que de verdad vale la pena conocer. Para entender todo, tenemos que viajar a la década de 1940. En aquel entonces, la lucha contra el cáncer, no tenía fondos, ni atención pública, ni casi esperanzas. Era literalmente una guerra que se peleaba en silencio. O sea, hay que ponerse a pensar en ese aislamiento. Sin grupos de apoyo, sin campañas nacionales, nada. La sensación era que este problema era solo tuyo. Cada diagnóstico era una batalla personal, que se peleaba entre cuatro paredes sin que el mundo de afuera pareciera ni siquiera enterarse. Y en medio de todo ese silencio, aparece nuestro protagonista, el doctor Sidney Farber, un patólogo que trabajaba en el sótano de un hospital en Boston, logrando victorias muy pequeñas, muy temporales, contra la leucemia infantil. Era, en pocas palabras, un pionero sin audiencia. Pero Farber no era solo un científico, era un estratega, y estaba a punto de tener una revelación que no iba a ocurrir dentro de su laboratorio, sino en el mundo real. Una revelación que lo cambiaría absolutamente todo. Y aquí es donde Farber se da cuenta de algo revolucionario. Para ganar la guerra en el laboratorio, primero tenía que ganarla en la mente del público. Entendió que su cruzada necesitaba íconos, eslogans y, sí, marketing, tanto como necesitaba ciencia. Y con esa idea como punto de partida, con esa revelación, nació una de las campañas de relaciones públicas más exitosas de la historia de la medicina. Nació Jimmy. Esta era la pregunta clave que Farber y su nuevo aliado, Bill Koster del Variety Club, tenían que responder. A ver, el cáncer era un monstruo abstracto, aterrador. Necesitaban hacerlo humano, cercano, alguien por quien la gente de verdad quisiera luchar. La búsqueda de un niño emblema los llevó hasta Einar, un chico con linfoma, pero su nombre, digamos que no era muy pegadizo. Así que en un golpe de genialidad lo convirtieron en Jimmy, un nombre común, el chico de al lado, un símbolo con el que cualquiera podía identificarse. Tratemos de imaginar la escena. Es 22 de mayo de 1948. Un programa de radio súper popular, Truth or Consequences, interrumpe su transmisión, y con esta simple frase, millones de personas en todo el país se detuvieron a escuchar, sin tener idea de que estaban a punto de ser testigos de la historia. Durante esa transmisión en vivo, los héroes del béisbol de Jimmy, los Boston Braves, entraron uno a uno a su cuarto. La emoción pura en la voz del niño, su sorpresa, su alegría, crearon una conexión inmediata y poderosísima con el corazón de todo el país. Y esta imagen lo capturó todo. De repente, el cáncer ya no era esa enfermedad aterradora y anónima. Ahora tenía un rostro, el de un niño valiente, un fanático del béisbol, un niño que podía ser el hijo o el vecino de cualquiera. Y la respuesta de la gente no fue solo emocional, fue abrumadora. Y lo más importante es que se tradujo en acción. La campaña fue un éxito que superó, por mucho, todas las expectativas imaginables. A ver, la meta inicial era de $20,000, que ya era una cifra ambiciosa para la época. Pero el público donó más de 10 veces esa cantidad, $231,000. Monedas, billetes, cheques, el hospital estaba inundado. La gente no solo quería ayudar a una causa, querían ayudar a Jimmy. Y lo mejor es que ese dinero no se fue a un pozo sin fondo. No, se convirtió en algo real, en ladrillos y cemento.
Construyó el primer hospital de investigación dedicado exclusivamente al cáncer pediátrico. Fue literalmente la casa que Jimmy construyó. El éxito del Jimmy Fund demostró que la estrategia de Farber funcionaba. Pero claro, Boston era solo el comienzo. Él y una nueva y poderosa aliada tenían una ambición mucho, mucho más grande: llevar esta lucha a todo el país. Y aquí es donde la historia da otro giro y se expande con la llegada de Mary Lasker, una figura legendaria de la alta sociedad, una activista y una estratega política imparable. Si Farber tenía la credibilidad científica, Lasker tenía la influencia, los contactos y la energía para mover los hilos del poder. Esta frase describe su alianza a la perfección. Eran las dos piezas que faltaban para completar el rompecabezas. Farber necesitaba a alguien con músculo político y Lasker necesitaba un científico de confianza para darle legitimidad a su causa. Juntos eran imparables. Su colaboración llevó el modelo del Jimmy Fund a un nivel masivo. Ya no se trataba de pedir monedas en latas, no. Ahora se trataba de exigirle al gobierno federal presupuestos de millones de dólares. Su campaña terminaría con la Ley Nacional del Cáncer, que transformó para siempre la investigación oncológica en Estados Unidos. Y justo cuando uno piensa que la historia de Farber y Lasker ya no puede dar más de sí, llega el epílogo, un final que nadie, de verdad nadie, se podría haber imaginado, y que reveló el verdadero poder de todo lo que habían comenzado. Increíble, ¿verdad? Durante 5 décadas, todo el mundo asumió que Jimmy, como tantos otros niños de su época, había muerto. Pero Einar Gustafsson, el Jimmy real, había sobrevivido. Vivió una vida normal, anónima, como camionero en Maine. Su familia había guardado el secreto todo ese tiempo. 50 años después, Einar regresó al hospital que su propia historia ayudó a construir. Y lo que más le impactó fue la simple supervivencia. Él recordaba su pabellón como un lugar donde las camas se vaciaban constantemente. Su regreso no fue solo el de un hombre, fue el símbolo de un cambio radical. La historia de Jimmy no solo construyó un edificio, ayudó a construir un futuro donde sobrevivir al cáncer infantil ya no era un milagro, sino una posibilidad real.